Hermanos y hermanas, vamos a leer la palabra de Dios inicialmente en 3 lugares de las Sagradas Escrituras. Primeramente vamos a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 15. Dice así: no hurtarás. Es uno de los textos más cortitos de la Escritura, con solo 2 palabras. No hurtarás. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, al libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y una tercera porción vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor bendiga su buena palabra al corazón nuestro. Hay un texto en las Escrituras, en el capítulo 6, en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 6, versículo 20. En el Sermón del Monte el Señor dijo estas palabras: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Qué palabras más preciosas. Hermanos, vamos a iniciar hoy un tema, y lo he denominado la honestidad y la rectitud. Una vida honesta ante los hombres y correcta ante Dios, como elementos esenciales del nuevo hombre, la nueva criatura en Cristo, como elementos del verdadero cristiano, debe caracterizar al creyente en todos los aspectos de su vida. Por lo demás, hermanos, dice en la palabra que recomienda Pablo desde la cárcel en Roma a sus hermanos en Filipo, en el capítulo 4, el versículo 8, les recomienda así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo honesto, todo lo justo. Hemos leído en Éxodo 20:15 algo honesto: no hurtarás. La esencia de la deshonestidad va más allá de la práctica descarada del hurto. Comprende toda intención astuta de adquirir mayores ganancias en perjuicio de otros. No solamente es meter la mano a ocultas y robarle, es la intención astuta de adquirir más perjudicando a los demás. También es el deseo desordenado por las cosas que están en el mundo. Muchos de nosotros, los creyentes, nos dejamos arrastrar por ese deseo desordenado de las cosas que hay en el mundo.
todos tienen. Miramos al vecino, miramos a los parientes que no son creyentes prosperar, progresar materialmente, económicamente, y empieza a surgir en nosotros un deseo desordenado de ser igual o mejor. Y esto va más allá de los límites de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque a veces por esos deseos desordenados y por querer tener más, gastamos más de lo que recibimos, de lo que percibimos. Por otro lado, la pereza, la flojera. Hay gente que no le gusta trabajar, no quiere trabajar. En el ámbito cristiano hay la solidaridad. Hay el compartir con los que no tienen. Y algunos han entendido mal. Creen que los que tienen y trabajan y se sacrifican deben mantenerlos. Y no es así. Queridos hermanos, la pereza es un peligro. En muchos casos induce a algunos a alguna forma de robo. Por otro lado, el contraer deudas que no podemos pagar. ¿Cuántas veces creyentes hemos visto que se han embarcado en deudas por aquí, deudas por allá, y no pueden pagar, y al último se enemistan con su acreedor, y si es un creyente, se alejan hasta de la comunión, porque sabe que no está bien? Ahora, en el sentido espiritual, voy a trasladar esto de lo material al sentido espiritual, lo que es la honestidad, lo que es el hurto, lo que es el robo. Tenemos primero en Malaquías capítulo 3, en los versos 8 y 9. Allí leemos: ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor contesta: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor vuelve a contestar: en vuestros diezmos y ofrendas. El robo a Dios de todo aquello que a Él le pertenece. Hermano, en la Escritura no está establecido un porcentaje puntual de lo que debemos darle al Señor en nuestra respuesta a su amor, que lo dio todo. Basta que encontramos las palabras tan solemnes que deberían mover todas las conciencias, porque ya sabéis, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por amor de vosotros, para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la ofrenda: cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Dios no establece un 10%, el diezmo. Dios no establece un 20% o un 50%. Dios no establece sumas y cantidades fijas. Él deja liberado este dar en función al amor que nosotros le tenemos al Señor. Y en la medida que comprendamos lo que Él ha hecho, vamos a entender lo que el Señor dijo en la casa del fariseo: quien ama más es aquel a quien se le perdona más. El que siembra escasamente cosecha. Y Dios ama al dador alegre. Entonces, no le robemos. Si yo siento la guía, la dirección del Espíritu Santo de darle cierta cantidad de lo que percibo al Señor, es esa la cantidad de Dios. Y si sé que esa es la cantidad de Dios y me lo aparto para mí, le estoy robando al Señor. No hay una cantidad fija establecida.
no le robemos al Señor. La viuda que el Señor dio en su palabra está claramente establecido. El Señor dio la calificación divina cuando dijo: veis esta pobre viuda que echó 2 blancas, que echó una moneda allí equivalente a 2 blancas. Ella dio más que todos los que dieron, porque los ricos echaron montones de ofrendas de lo que les sobraba, pero esta dio todo lo que tenía, aún su sustento. Ahora, el Señor no le obligó a ella a dar todo, pero ella sentía que era todo para el Señor. ¿Cuándo vamos a aprender? La obra de Dios se movería con más agilidad. ¿Para qué o por qué? Cuando haya hermanos que no les robemos al Señor. Pero hay otra cosa en Jeremías, el capítulo 23, versículo 30. Dice allá: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Cómo? Los profetas hurtan, roban mis palabras, cada uno de lo más cercano. ¿Cómo es el robo de su palabra? ¿Cómo se explica que un cristiano, un creyente, un hijo de Dios puede robar la palabra de Dios? Primero, restándole importancia y valor a su palabra. En el andar de la vida yo me he tropezado con creyentes que le restan importancia. Hablaba yo hace muchos años, más de 50 años, hablaba con un joven que había estado 4 años en un seminario bíblico en Buenos Aires. Y al charlador, era un boliviano, un paisano mío, pero hablaba todo el tiempo. Y él decía: los hermanos libres dicen que la mujer no debe enseñar. Eso es sin importancia. Que la mujer debe cubrirse la cabeza, eso no tiene importancia. Y empezó así: que esto no tiene, que aquello no tiene importancia. Y no era él nomás. En el andar de la vida he encontrado muchos que les restan importancia. Y hoy en nuestras asambleas se han levantado gente que les resta importancia a la palabra de Dios. Ya no enseña. Algunos no enseñan lo que enseñaban hace 40 años atrás. Pero hay otros que enseñan todo lo contrario de lo que enseñaban años atrás. Pero hay otra manera de robarle, hurtar la palabra de Dios, extorciéndola en su aplicación. Decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, hablando de aquellos que no entienden y interpretan mal las cartas del apóstol Pablo. Él dice: la tuercen para su propia perdición. Qué triste, ¿no? Qué triste es cuando algunos deliberadamente están robando la palabra del Señor, torciéndola para su propio beneficio, aplicándola para su propia perdición. Queridos hermanos, no olvidemos el antiguo mensaje del Señor en Jeremías, el capítulo 23, verso 28. Lo leo: y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. La Biblia, la versión moderna de 1920, traduce: aquel que tuviere mi palabra, hable mi palabra con fidelidad. La Biblia Católica de Jerusalén traduce: hable mi palabra fielmente. Caramba, esto debe golpear lo más profundo de los predicadores. No debemos buscarle
no debemos ornamentar la palabra de Dios. No debemos ponerle nuestro propio condimento. Hablemos como Dios habla, fielmente. ¿Hay otra forma de robarle a Dios? Dice en Mateo el capítulo 21, versos 12 y 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Estaba refiriéndose al templo. Todos conocemos el relato bíblico. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Su casa fue convertida en un antro de ladrones. Traslademos esto a la iglesia, que es la casa de Dios hoy por hoy. Así dice 1 Timoteo capítulo 3. Hoy es la iglesia la casa de Dios. Y es muy triste cuando la iglesia se mercantiliza con acciones carentes de honestidad y hasta un criterio equivocado en el manejo de los bienes del Señor. Pero esto es más todavía, cuando los que predican han mercantilizado el Evangelio. Predican el Evangelio como si fuera una mercancía para ganar plata, levantando ofrendas de gente que ni conoce a Dios, que ni tiene temor de Dios, pidiendo plata, pidiendo dinero. Eso no es el Evangelio. Esos no son siervos de Jesucristo. Esos están queriendo, si es una iglesia, están queriendo convertir la casa de Dios en un antro de ladrones. Y eso es robarle a Dios. Pero hay un caso muy peculiar en 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15, versículo 6. Y así robaba a Absalón. Escuche bien el término. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Cuántos en la iglesia roban los corazones con motivos encubiertos? Robar los corazones con motivos falsos y torcidos es práctica impía y que ha llegado a ser una práctica de quienes se aprovechan de los ingenuos, usando palabras suaves y lisonjeras, como dice en Romanos capítulo 16, verso 18. Conozco el caso de un creyente. La iglesia no tenía ancianos y dijeron, hermanos, oremos para que el Señor nos muestre cuál de nuestros hermanos que predican van a ser los ancianos de la iglesia. Buena cosa, que la iglesia, el pueblo de Dios, ore para ver quiénes van a ser sus guías espirituales, que el Espíritu Santo los ponga de manifiesto. Eso es el orden escritural, eso es establecido en las Escrituras. Y había un hermano que tenía un almacén grande y él quería ser anciano. Hay algunos que apetecen el obispado y es buena obra y es buen deseo, pero no vamos a esa postura por el deseo de sobresalir, por el deseo de figurar o firmar las cartas, no. Y este hermano, para ganarse el apoyo de los hermanos, comenzó a visitar a los hermanos que él sabía que eran indigentes, llevándoles azúcar, arroz, fideo, hierba, papa, con regalos por aquí, por allá. Esa no era un acto generoso, era un motivo encubierto buscando ser reconocido como guía espiritual. Eso es robar los corazones. Eso es lo que hacía Absalón. Cuando del interior del país venían a Jerusalén, él se sentaba en la puerta de la ciudad. Claro, la gente veía ahí al príncipe Absalón bien vestido,
se arrodillaban, le hacían la venia. No, deja, hombre, levántate. ¿A qué venís? Tengo un problema, voy al rey. Caramba, ¿quién me diera a mí ser el rey? Yo te soluciono el problema. Empezó a robar el corazón. No, hermano, el que roba el corazón está haciendo partido, está haciendo un partido político dentro de la iglesia. Está por formar pequeñas élites dentro de la congregación. Y eso no es lo que el Señor quiere, que en la iglesia haya élites, que haya grupos, que haya partidos. El Señor no quiere que se robe el corazón de nadie. Ruth la Moabita le dijo a Booz, su contratador, el que le dio trabajo, le dijo, ¿qué puedo decir yo? Has hablado a mi corazón. No le dijo, has robado mi corazón, has hablado a mi corazón. Cuando José despidió a sus hermanos, después de descubrirse ante ellos como el José que ellos habían vendido, él les habló al corazón. No les robó el corazón, les habló al corazón. Que nosotros, hermanos, nos demos cuenta por estas palabras tan claras en Éxodo 20:15, en Efesios 4:28, que ya vamos a ir analizando poco a poco. Pero no hurtarás. No le robemos al Señor. No robemos su palabra. No robemos los corazones de nadie. No convirtamos la congregación en un antro de ladrones. Tratemos de ser en todo tiempo, en todo momento, honestos y rectos. Que Dios bendiga su buena palabra.